Estimados miembros de la abogacía mexicana, estimados miembros de la abogacía española, estimados miembros de la abogacía internacional. Esta es una sesión especial virtual que organiza la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Quiero agradecer el honor de la participación en esta sesión de doña Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Victoria, muchas gracias por tu apoyo y por tu presencia en esta sesión virtual. Muchísimas gracias a ti, Héctor. Muchas gracias. Gracias. Para poner en contexto esta sesión, quiero iniciar agradeciendo el estupendo trabajo que han hecho los coordinadores de comisiones de la Barra Mexicana, así como los presidentes de capítulos en todas las especialidades del derecho. Durante estos tiempos del COVID-19, gran parte de la temática jurídica que hemos abordado en diversas sesiones se ha relacionado con los temas y retos del COVID-19 a la luz de las diversas especialidades del derecho en México. Pero también es interés de la abogacía mexicana conocer qué están haciendo nuestros colegas en otros países, en otras jurisdicciones, cómo están enfrentando los retos que enfrentamos nosotros y así enriquecer la discusión, los retos, las soluciones y las propuestas. En esta ocasión hablaremos sobre esta problemática y sobre estos retos en España. Y qué mejor persona para presentar o comentar sobre estos aspectos que una gran abogada, una gran líder, una gran mujer, una gran líder de la abogacía en Europa y particularmente en España, doña Victoria Ortega Benito. Estimada Victoria, quisiera preguntarte, y sobre todo para todos los colegas en México y en otros países que nos estén viendo, nos platicaras un poquito a manera de introducción qué es el Consejo General de la Abogacía Española, quiénes los integran y sus principales actividades. Por favor, Victoria. Bueno, primero, muchísimas gracias, presidente, muchas gracias, Héctor. Mi saludo más sentido a todos los compañeros, las compañeras mexicanas, igualmente a las españolas. Digo sentido el saludo hoy por este tiempo que estamos viviendo tan inquietante, tan perturbador, que tantas desgracias ha traído a muchos compañeros y compañeras. Mis mejores deseos a todos los que puedan escucharme, así como a sus familias. Y sobre todo un agradecimiento igualmente sentido a la Barra Mexicana que me ha permitido hoy el poderme dirigir a todos vosotros, lo que hago con verdadero gusto. Me preguntabas, Héctor, sobre qué significaba el Consejo General de la Abogacía Española, cómo estaba constituido. Pues cuando estamos hablando del Consejo General, como sabes, estamos hablando de instituciones. Entonces, las instituciones son un factor, como sabemos todos, esencial dentro de las sociedades democráticas. Las instituciones nos hablan de continuidad, nos hablan de seguridad jurídica, nos hablan de estabilidad, nos hablan de unos factores que, si siempre son importantes, mucho más lo son en momentos como este. Y lo son en dos ámbitos, porque lo son en relación a lo que es un país en el entorno internacional, pero también en relación a lo que es el país dentro de sí mismo en su propio funcionamiento interno. En este sentido, destacaré que el Consejo General está constituido por los colegios de la abogacía. Los colegios de la abogacía que tienen una antigüedad extraordinaria. En nuestro país os señalaré, bueno, como un dato, que hace escaso tiempo celebramos los 500 años de la constitución del Colegio de la Abogacía de Córdoba. Es decir, que llegaron, se integraron en sociedades muy diversas y han ido permaneciendo en ellas, cumpliendo su misión. Una misión en dos ámbitos igualmente. En lo que puede ser la defensa de los intereses de los compañeros, pero además también en defensa de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Función esta que lógicamente le legitima.
En el caso del Consejo, hemos celebrado recientemente los 75 años de existencia, que se pensó que, igual que el Colegio de la Abogacía en su ámbito de actuación desempeñaba una función, sería importante que ésta se desempeñara igualmente a nivel nacional. Entonces, por eso se constituye el Consejo. En este Consejo, entonces, están representados los 83 colegios de la abogacía que hay en España, y luego tiene otros miembros que son elegidos entre compañeros de reconocido prestigio, e igualmente el presidente de la mutualidad y el representante de la abogacía joven. En conjunto, a lo que se viene a representar es a unos 260.000 colegiados, de los cuales, bueno, pues abogados en este momento se alcanza la cifra de unos 145.000 más o menos. Muchas gracias, Victoria. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza el Consejo General de la Abogacía Española en situaciones ordinarias? Bueno, pues dentro de múltiples, ¿no?, actividades que se desarrollan, como es lógico, significaría máxime en este momento como una de las funciones fundamentales todo lo relacionado con la deontología. Entonces, dentro de la abogacía tenemos la facultad de autorregulación a través del código deontológico que se da a la propia abogacía. Este código deontológico, precisamente, le renovamos recientemente, entró en vigor en el Congreso de Valladolid, es decir, entró en vigor hace ahora un año. ¿Por qué esta modificación? Lógicamente, para adaptarlo a la realidad actual, ¿no? Las conductas al paso del tiempo se han ido modificando y era preciso esa adaptación. Pero además quisimos hacer en este código ontológico otra segunda función, que era escuchar al consumidor, escuchar al cliente. ¿Qué le parecía al cliente que debía ser la conducta que se debía observar por parte de la abogacía? Es decir, no verlo todo desde nuestro propio interior, sino abrirnos a que en definitiva es el destinatario de nuestra función. Junto a esta autorregulación, el control disciplinario de la observancia de estas conductas. Esto, y lo destaco, que es fundamentalmente importante en momentos como este, en que nos movemos entre víctimas de desgracias, de catástrofes tremendas, muy importantes, en las cuales hay que hacer un esfuerzo precisamente extraordinario en la función que se lleva a cabo con los clientes y en la transparencia de la relación con los clientes. Otro ámbito que te destacaría, que me parece también fundamental, es el de la formación. El trabajo que se hace en la formación, primero en la formación inicial, el de acceso a la abogacía, con la regulación vigente de las pruebas de acceso a la abogacía, que este año ha habido que trasladar también por el COVID-19, y se celebrarán en julio de forma telemática por primera vez, y junto a esta labor de formación inicial, una labor de formación continuada. Estamos sometidos, y lo sabemos todos, a una proliferación legislativa enorme, y más que va a venir precisamente por el momento que estamos viviendo. Entonces es absolutamente imprescindible el tener esta adaptación a la que sea la realidad normativa del momento. Entonces la labor que se hace ahí en formación es muy importante. Como sabéis todos, tenemos igualmente un sistema universal de acceso a la justicia, de tal forma que a quien no disponga de medios económicos para poder sufragarla, se regula el sistema de justicia gratuita. Desde ahí, otra de las actividades fundamentales, que por eso la destaco, es toda la relativa en justicia gratuita, tanto con carácter general como por las especialidades que se recogen. Digamos,
violencia doméstica, extranjería, penitenciario, menores, toda una serie de sectores que se trabajan igualmente en el Consejo. Y hay una actividad que me parece hoy fundamental, que se ha puesto de manifiesto, además de la importancia que tiene y que desarrolla el Consejo, que es todo el desarrollo tecnológico, todo el avance tecnológico. El Consejo tiene una mercantil tecnológica que presta los servicios para la abogacía. Entonces, destacaría, porque acabamos de firmar el instrumento correspondiente con Interior, el registro que permite a la abogacía ponerse en contacto con la administración en materia de extranjería, que desde luego va a agilizar el funcionamiento extraordinariamente. Hablaría igualmente de los pasos a prisión que se consiguen telemáticamente, de todo el Burofax, SMS, del censo de colegiados, de la centralita de justicia gratuita y de toda una serie de instrumentos tecnológicos que van avanzando a la abogacía, lo que es la realidad tecnológica en este momento. Hubo un punto en que nos encontramos y que tuvimos ocasión de desarrollar, fundamentalmente en el Congreso de Valladolid, fue el tratamiento de inteligencia artificial aplicada a nuestra profesión. Y otro de los ámbitos en que también se trabaja es el ámbito más que exigido en este momento de imagen pública, ¿no? Y fundamentalmente de comunicación. De comunicación, con lo que tiene esta función de comunicación, también de cumplir con una función de transparencia sobre lo que se es y sobre lo que se está haciendo en cada momento. Se desarrolla, la desarrollamos a través de un portal de servicios, a través de las propias redes que son desde luego en este momento absolutamente indispensables en todo organismo como del que estamos hablando. No me quiero extender más en esta materia, pero sí, son múltiples, variadas, las diversas funciones que se desempeñan. Muchas gracias, Victoria. Uno de los temas que preocupa a la abogacía es el cierre de tribunales. En el caso mexicano llevamos prácticamente el mes de marzo y abril y mayo con tribunales cerrados, salvo para algunas diligencias urgentes en materia penal, en materia de violencia familiar. Pero en términos generales, en México tenemos prácticamente una parálisis de tribunales, salvo algunos casos de urgencia y algunas guardias excepcionales. ¿Cuál es la situación en España? ¿Tienen esta parálisis de tribunales y cuáles son los retos que van a enfrentar? En el caso mexicano, la abogacía mexicana está impulsando mucho la reactivación más agresiva, pero ordenada y cumpliendo con medidas sanitarias, sobre todo con el uso de plataformas tecnológicas que eviten el contacto, el contagio y se cumpla con las medidas de distanciamiento social. ¿Nos podrías platicar esta situación en España, por favor, Victoria? Sí, lo comento. La situación en España es muy semejante a la que has descrito. Efectivamente, declarado el estado de alarma, sucede lo mismo, se procede a la paralización a la suspensión de todos los plazos procesales y administrativos, a la suspensión de todas las vistas. Esto, insisto, se hizo con carácter inmediato, ¿verdad?, a la declaración del estado, excepción hecha por ser servicio esencial de aquellas actividades que eran señaladas con esta condición que tú has descrito perfectamente y que venían a orientarse fundamentalmente a lo que es asistencia al detenido, a víctimas de violencia, ¿no?, y algún otro supuesto. En esta situación hemos venido estando. Posteriormente, recientemente, y ya que vamos pasando en el ámbito social
también de una fase inicial vamos prosperando en la desescalada, que se viene llamando por parte de Justicia, se ha hecho igualmente este plan de desescalada. De tal forma que se ha establecido la vuelta de los funcionarios a los organismos judiciales en varios periodos. Ahora nos encontramos en un margen de ocupación de 30 a 40%. Normalmente el próximo lunes, que creo que es 25 de mayo, pasaremos a un 70% con la aspiración de llegar ya en el mes de junio al 100%. Bien, sí que os significa una cosa, que lo que ha sido, tú mismo lo has indicado, lo que en todo momento ha venido marcando el paso que se fuera llevando han sido las normas dictadas por Sanidad. Esas aparecían, como no puede ser de otra forma, y todos lo entendemos como el primer criterio. Y así se ha venido haciendo, tanto en la vuelta de todos los funcionarios a la administración, como en lo que será posteriormente la presencia de profesionales y de público. Ese ha sido el criterio fundamental. En el Consejo de Ministros de ayer mismo se aprobó, que tendrá que aprobarse posteriormente por el Congreso, pero se aprobó que se alzaría la suspensión de los plazos procesales el 4 de junio. Esa es la idea. También es verdad que eso no supone que inmediatamente comience su cómputo, sino que se va a dejar ahí una carencia, al igual que en los señalamientos de eso. Pero dicho eso, que es la realidad como esta, ¿qué es lo que nos ha puesto de manifiesto este funcionamiento? Pues hombre, nos ha puesto de manifiesto fundamentalmente las carencias de la Administración de Justicia en el ámbito tecnológico. Eso nos lo ha puesto de manifiesto muy claramente, porque al igual que otras administraciones han podido continuar con teletrabajo durante todo este tiempo, por el avance tecnológico, la Administración de Justicia, excepción hecha de lo que son jueces y magistrados y los LAB, no han podido, el resto de los funcionarios, no han podido continuar con teletrabajo. Entonces, parece que de estas situaciones tan desgraciadas, ¿verdad?, aparte de normalmente salir lo mejor del ser humano, pues también siempre hay cosas que aprender. Y yo creo que en el ámbito de la justicia hemos aprendido eso. La necesidad, ya no voy a hablar solo de una inversión de carácter económico, que sí parece que será necesaria, pero aparte de una inversión de carácter económico en el ámbito tecnológico, una gestión de los recursos humanos, de los recursos materiales distintos, que nos permita en otra situación como esta, que ojalá no volvamos a conocerla nunca, pero en cualquier circunstancia que fuera necesario poder actuar de una forma distinta y que la justicia, en definitiva un pilar auténtico del Estado de Derecho, no se vea en un momento obligatoriamente paralizado. Entonces, esto parece imprescindible y cuando se dice que vamos a volver a la nueva normalidad, a ver si cogemos la parte de nueva, no vamos a volver donde estábamos, vamos a ver si hacemos el esfuerzo de volver a una realidad distinta y a una realidad más cambiada. Y ahora que hemos conocido los defectos, pues poder avanzar en nuevas realidades. Muchas gracias, Victoria. Para los que nos están viendo, quisiera hacer una breve nota. Este programa está siendo grabado el miércoles 20 de mayo y empezará a transmitirse el lunes 25 de mayo en plataforma de Facebook y YouTube, y a partir de esas fechas estarán disponibles cualquier día, cualquier hora, para que cualquier abogado de cualquier jurisdicción en el mundo pueda tener acceso a esta sesión. Un poquito para contextualizar las fechas, ayer y mañana. Te agradezco mucho, Victoria. Es muy importante lo que comentas en esto de la nueva normalidad, con énfasis más en nueva que normalidad, porque la realidad es que la práctica jurídica a partir de esta pandemia del COVID-19 ya no va a ser la misma. Y en el caso mexicano, estamos viendo que la reacción de los tribunales locales es muy diferente a los federales. Los tribunales
locales en México están actuando con distintos tiempos, con distintos presupuestos, con distintas prioridades. Así que hay tribunales como los del Estado de México, de Nuevo León y de Jalisco, en nuestro país, que por cuestiones tecnológicas llevan la vanguardia, están trabajando, y cuando regresemos a la práctica, que normalmente tenía una afluencia muy grande de personas, pues sencillamente no podrá ser como antes, y consecuentemente el tema de las plataformas digitales para el desahogo de audiencias y otras diligencias no va a ser temporal para esta pandemia, sino creo que será permanente, y eso involucrará también un esfuerzo creativo, no solo de los tribunales, sino también de los abogados. ¿Qué piensas o cuál sería la posición de la abogacía española para contribuir en las funciones de los tribunales, que adicionalmente a las sedes oficiales para las audiencias de tribunales se utilicen otros espacios tales como las salas de juicios orales en las facultades de Derecho, o algunos despachos de abogados para algunas diligencias, tal vez para el desahogo de pruebas, con la presencia de funcionario o funcionarios judiciales? ¿Crees que esto funcionaría o sería viable en España? Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices, Héctor, que esta ya es una nueva realidad y que entonces tenemos que avanzar a que se haga cotidiano. Nosotros estamos en ello absolutamente de acuerdo. Quiero decir que hemos hecho toda una serie de propuestas al Ministerio en el ámbito tecnológico. El Ministerio ha pedido, pues porque todos somos conscientes, obviamente, en la realidad, una serie de propuestas en el ámbito normativo, otras organizativo y otras tecnológico. Y ahí es donde hemos intentado avanzar. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la realidad nos encontramos ya pasado mañana y que en este momento, como indicas, hay muchas zonas que no están habilitadas para poder proceder a la celebración de vistas en la forma que indicas. Sí que puede haber tecnología preparada para vistas de determinadas características en las que no concurra fundamentalmente la celebración, la práctica de prueba. Claro, en el momento que ya estamos hablando de una pluralidad de intervinientes en práctica de prueba, pues las circunstancias se complican bastante. ¿Qué habrá que hacer? Pues lógicamente adaptarse, procurar dar prisa, procurar hacer modificaciones también de orden jurídico-procesal que puedan a su vez colaborar en esta dinámica. Pero yo creo que estar todos convencidos que ese objetivo está ahí, que esa realidad está ahí y que tenemos que avanzar hacia ella. Y desde luego la abogacía lo va a apoyar. El avance tecnológico, como te decía antes, le hemos apoyado antes, hace muchísimo tiempo que veíamos que era una exigencia, ya, y que era una exigencia y hemos intentado invertir en ello, pero ya no solo la abogacía institucional, los despachos de abogados han hecho una inversión grande en tecnología. Entonces tenemos una cierta preparación, pero lógicamente tiene que funcionar todo a la vez y esa dotación tiene que ser también pública y es perfectamente posible. No tenemos que olvidarnos que estamos en un país en que tenemos, por poner un ejemplo, una administración de Hacienda que funciona magníficamente, toda la parte tributaria funciona magníficamente en forma telemática, como puede funcionar afortunadamente también sanidad o como puede funcionar educación. Entonces, es posible y sin duda tenemos que hacerlo y implicarnos en ello todos. Pues qué bien, seguramente los sistemas jurídicos tanto de México como en España evolucionarán hacia juicios en línea y temas tecnológicos que ya teníamos en México, pero no de manera generalizada. Así que será muy interesante ver en estas próximas semanas estos desarrollos tecnológicos y esta evolución rápida de la abogacía, la tecnología. Y yo celebro mucho el Congreso Nacional del Consejo General de Abogacía Española que organizaste en Valladolid el año pasado, 2019,
en la que una importante delegación de México asistió. Quiero agradecerte por la estupenda actividad que realizaste, un congreso sumamente visionario y bueno, pues el destino nos alcanzó con los temas de inteligencia artificial que ahí discutimos. Otro de los problemas o retos que enfrenta la abogacía en el mundo es el Estado de Derecho. Y en nuestra opinión, el Estado de Derecho no puede existir sin justicia y sin democracia. En el tema de justicia, para que ésta exista, una de sus premisas básicas es que el Estado cuente con un poder judicial independiente. En ese sentido, nuestras libertades y la justicia y la independencia del poder judicial no es una situación que tenemos que dar por descontada y lista, sino que día a día tenemos que construir la justicia al igual que la democracia. En el caso mexicano, hemos constatado ataques de servidores públicos al Poder Judicial, a sus sentencias, o comentarios desafortunados en la prensa que sugieren una falta de respeto al Poder Judicial o pretenden cierta influencia. Y ahora que los medios de comunicación son tan relevantes y tienen tanta influencia en las tomas de decisiones, me gustaría preguntarte en España cuál es la situación, qué retos se enfrenta la abogacía, el Poder Judicial frente a los ataques o posibles ataques de servidores públicos de alto nivel o de la prensa o de otros actores relevantes. Si nos pudieras comentar al respecto, Victoria. Sí, mira, te doy en el planteamiento que has hecho sobre la misma subsistencia del Estado de Derecho, pues estoy absolutamente de acuerdo en lo que has indicado y en sus pilares, ¿no? La independencia judicial, pues lo es igual que lo es el derecho de defensa. Entonces, en cuanto a la independencia judicial, personalmente soy una auténtica convencida del carácter independiente de jueces y tribunales en España. En su actividad cotidiana, no porque lo he por entendido, sino por demostrar, en lo que es su actividad cotidiana. Absolutamente convencido. Y te diría casos muy peculiares, pero que yo creo que están en la mente de todos y que acreditan absolutamente lo que digo. ¿Qué pasa? Que siempre se viene a identificar la independencia judicial con lo que yo creo que no habla de la independencia judicial, que son otros factores, como pueden ser las elecciones de altos cargos y el nombramiento de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Cuando yo te estoy hablando de esa independencia, te estoy hablando de las resoluciones, de las sentencias en miles que se dictan en España por jueces y magistrados, y ahí es donde se ejerce la función jurisdiccional con independencia. Nosotros estamos hablando de unos nombramientos de cargos en los cuales, bueno, pues es muy discutido, una fórmula, otra fórmula, yo no voy a entrar ahora en ello, pero parece, bueno, pues que debe primar en todo caso mérito y capacidad. Y que acabaríamos con esta disputa. Pero creo que se tiende a confundir ese factor con lo que es en realidad la función jurisdiccional, que es donde se plasma la independencia. Que existen ataques es absolutamente cierto también y por todos conocidos. Ahora bien, el que se pueda estar en desacuerdo con una resolución judicial, pues lógicamente es una cosa perfectamente admisible, solo faltaría. Y para ello pues se encuentra la vía de recursos o se encuentra la propia crítica. ¿Qué es lo que ya parece que no es admisible? Bueno, pues la presión, la coacción, la amenaza, que son ya conductas que resultan tipificadas, pero que personalmente, si digo la verdad, creo que tampoco afectan mucho a lo que es la independencia. El órgano jurisdiccional es sí mismo independiente, no creo yo tampoco que le vengan afectando demasiado.
Otra cuestión es que son conductas que legalmente no son admisibles, pero francamente no creo que por regla general afecte demasiado. Creo que tenemos la fortuna de tener órganos jurisdiccionales totalmente independientes. Muchas gracias, Victoria. Sobre las libertades de expresión y prensa en los sistemas jurídicos mexicano y español, pues no hay duda al respecto, que son tratadas como derechos humanos o garantías fundamentales. Sin embargo, estamos viviendo una época, por decir, permítame la expresión, con una jungla de información, fake news, discusión, y qué bueno que haya ese intercambio de opiniones, pero también hay lo que llamamos en México un derecho a la verdad y una necesidad de transparencia y acceso en la información. Y en este contexto de información, de desinformación, de fake news, de discusiones, ¿qué papel juega el Consejo General de la Abogacía Española en el tema de la libertad de expresión y de la libertad de prensa en el sentido que ésta se ejerza? Ya. Mira, yo creo que tú has planteado perfectamente dónde está el problema. Efectivamente tenemos, y es uno de los pilares, como hablábamos antes, esenciales del Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Un derecho que tenemos recogido en la propia Constitución, en el artículo 20, a emitir y a recibir información. Pero el tema es que ese derecho se basa en la información veraz. Ahí está la cuestión, a emitir y a recibir información veraz. Y entonces ya nos metemos en el mundo de las falsas noticias. Uno no tiene derecho, ni tiene derecho constitucional a emitir noticias falsas. Y el derecho que tú haces mención es a la verdad, a las que son noticias veraz. Entonces, yo creo que cabe distinguir perfectamente el que es el derecho constitucional, en el que efectivamente está basada la libertad de expresión, la libertad de prensa y lo que es una emisión de noticias falsas con muy diversas finalidades que todos somos capaces de percibir y que en momentos como este están haciendo un daño extraordinario. Un daño extraordinario y creando situaciones muy complicadas, incluso en el ámbito de la salud pública, lo cual hay que reconocer que es triste. Y junto a esto, pues luego ya tenemos todo un ámbito que es de actuación directa de los tribunales, de calumnias y de injurias. Entonces ahí ya sí que entramos en el ámbito jurídico penal y en el ámbito de actuación de los tribunales. Entonces, derecho, libre expresión, derecho a información, claro está, que sin duda. Pero de alguna forma, y cuando salgamos de esta, deberemos reflexionar sobre lo que indicaba, sobre la importancia de lo que dices, y sobre su alcance, y sobre lo que es exigido del derecho a la verdad. Así es, yo creo que ese es un tema fundamental para la reflexión. Sí, muchas gracias. En México, la barra mexicana está haciendo un esfuerzo para comunicar no solo a los abogados, sino a la opinión pública, en una especie de proceso educativo para explicar qué es el derecho a la verdad, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y hacemos algunas sugerencias prácticas, por ejemplo, que la información que se circule en medios electrónicos no se haga si no se verifica la autenticidad de la información, o que si se hace, por lo menos se indique la fuente de donde se extrae la información, porque mucha gente está reenviando información o no confirmada o sin indicación de la fuente. Entonces, con independencia del tema del derecho de autor y de propiedad intelectual, en el tema del derecho a la verdad y de la transparencia, creo que los ciudadanos deberíamos ser más conscientes o los colegios deberíamos estar más preocupados por educar a la opinión pública en un tema que no todos son bastante versados y tenemos que aprender, y creo que los colegios podemos aportar mucho a la sociedad con pequeñas cápsulas informativas sobre esos derechos. ¿Qué opinas al respecto, Victoria? Sí, sin duda, sin duda. La labor que podemos hacer desde
desde las instituciones en ese ámbito es crucial. Enlazo con lo que hablábamos al principio de la función que se desarrolla en formación. Entonces, este aspecto es uno más que reseñable en el ámbito de la formación, en el espíritu que tú indicas, sin duda. Gracias, Victoria. Otra de las preocupaciones de la abogacía en todas las jurisdicciones es el tema del secreto profesional. En el caso mexicano, y es sabido de muchos otros países, ha habido intentos de reformas legislativas que parece ser tratan de vulnerar el secreto profesional y, en mi opinión, para cubrir las ineficiencias de algunas autoridades o funcionarios. Y es el caso de materias como competencia económica, temas penales que tienen que ver con lavado de dinero, temas fiscales. Es un tema en el que en muchos países hemos escuchado esta disputa entre el secreto profesional de los abogados que consagran los códigos deontológicos y algunas legislaciones, y por otro lado el interés del poder público en las investigaciones y poder aclarar ciertas situaciones. ¿Cuál es la situación en España en el tema del secreto profesional? ¿Tienen estos riesgos o intentos legislativos de vulnerar ese secreto? ¿Cuál es la situación en España? Sí, pues este es un momento además crucial para lo que me preguntas, por lo que indicaré. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el secreto profesional está en la base misma del derecho de defensa. Y el derecho de defensa ya hemos indicado que aparece igualmente como uno de los pilares del Estado de Derecho. Es decir, que no estamos hablando de una cosa cualquiera, ¿verdad?, sino extraordinaria importancia. El secreto profesional, insisto, está en la base precisamente porque es la que acredita esa confianza de la persona en el abogado que le va a defender. ¿Por qué indico que estamos en un momento crucial? Pues precisamente en uno de los supuestos que has puesto en la legislación contra el blanqueo de capitales. En este momento se procede a la transposición de la directiva comunitaria que afecta en la forma que se ha llevado a cabo, no en la forma que necesariamente debía llevarse a cabo, sino en la forma que se está llevando a cabo, afecta a este ámbito del que estamos. Lo que no puede ser es que para perseguir una determinada actividad en la que todos estamos de acuerdo que es perseguible, cargues contra la profesión que ejerce libremente el que es su obligación. Entonces, la defensa lo que defiende son a determinadas personas que han incurrido no en una actividad delictiva, pero no la que coopera para una actividad delictiva. Entonces, si se quiere perseguir una determinada actividad, es esa la que debes perseguir, pero no a quien ejerce su profesión de defensa. Tú mismo lo has indicado. El Estado tiene que tener los medios necesarios para la persecución de los delitos, a lo cual no se opone nadie. Pero eso no puede ser a costa de minar los que son los principios propios del ejercicio de una profesión. Existe un riesgo ahí de confundirlo todo, pero nos estamos entonces cargando, ya no te digo solo lo que es el derecho de defensa, sino derechos que están en la base misma del sistema democrático, como es el derecho a la presunción de inocencia. Entonces estamos en este momento en un estado un poco delicado por la forma, insisto, en que se lleve a cabo esta transposición. Totalmente de acuerdo. De hecho, sin secreto profesional no podría existir la abogacía, ni el derecho a la defensa, ni la presunción de inocencia. Las consecuencias son devastadoras y por eso yo creo que la abogacía organizada, en este caso de México y de España, debemos estar muy atentos en comunicación, porque este es un fenómeno que a nivel internacional se está dando en todas las jurisdicciones y pareciera un ataque a la abogacía directamente. Entiendo las razones del poder público y su frustración en algunas situaciones, pero nuevamente no puede pisotearse a la profesión, ni el derecho a la defensa, ni la presunción de inocencia. Y pues nos dará mucho gusto, Victoria,
seguir en contacto contigo, con el Consejo General de Abogacía Española, con los colegios de abogados de España, para atender este y otros temas de común interés. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales funciones o actividades del Consejo General de la Abogacía Española en el contexto internacional? Bueno, pues en el contexto internacional, ¿verdad? Hoy se pone en evidencia nuestra propia relación. Qué tristeza, ¿verdad? Nos ocasionó suspender el Congreso de Ullán Pamplona, que se estaba organizando con tantísima ilusión y que a España pues nos hacía una ilusión grande el poderlo recibir. Hombre, la relación que tenemos en todo Iberoamérica es fundamental, es absolutamente esencial. Tenemos el mismo origen, siempre nos hemos reunido, cambiamos impresiones, vemos como una problemática semejante. Entonces, yo creo que es totalmente enriquecedora. Por lo demás, el Consejo ahora está trabajando mucho, igualmente, en el observatorio de la abogacía en riesgo para todos aquellos compañeros y compañeras que por distintas situaciones de los diversos países pues son perseguidos, son encarcelados. Estamos conociendo pues, situaciones muy lamentables. Y tenemos también a su vez la actuación lógica en Europa a través de CCBE, en lo que intervenimos, y de hecho pues tenemos una sede fija en Bruselas, el Consejo, con lo cual lógicamente pues tenemos una actividad diaria. La influencia que tiene normativa, como decía hace un momento, la Comisión en el Parlamento Europeo, pues es directo en España, y la relación no puede ser más que continua. Por lo demás, participamos pues, en el resto de instituciones de orden mundial y aportamos, pero sobre todo recibimos pues, toda una pluralidad de conceptos, de principios, de desarrollos que son importantes. Por la parte de las profesiones en su conjunto, pues también participamos en la Organización Mundial de Profesiones Liberales y en el CEPLIS, que es la organización europea. Con lo cual, este ámbito internacional tratamos de desarrollarle, de mantenerle, porque nos parece absolutamente enriquecedor y necesario. Gracias, Victoria. Y recuerdo, hemos coincidido en varios eventos internacionales de la International Bar Association, la Unión Internacional de Abogados, y ahora que comentas de cancelación de eventos internacionales, la UIA también tuvo que posponer su conferencia anual en Guadalajara, México, que estaba programada para octubre del 2020 y parece ser que se va a pasar para el 2021. Sí, qué lástima. Y en ese contexto de actividades internacionales, recordarás que el año pasado en Valladolid, en el fabuloso Congreso Nacional del Consejo General de la Abogacía Española, sobre inteligencia artificial y otros temas vinculados con la abogacía y los avances tecnológicos, la Barra Mexicana y el Consejo General de la Abogacía Mexicana, junto con otras instituciones, firmamos un convenio sobre amparo internacional. Para los abogados de México y de España, ¿podrías comentarlos en qué beneficia a la abogacía española y mexicana ese convenio que firmamos? Sí, yo creo que el convenio nos resultaba de total utilidad, pero fíjate, yo lo que tengo es fundamentalmente la ilusión, porque nosotros éramos unos convencidos y lo tuvimos que tratar poco tiempo, porque lo vimos clarísimo, la necesidad de asilo de un país a otro, conforme te encuentres desplazado, te encuentres actuando. Pero yo creo que la riqueza de ello, y claro, las circunstancias ahora tampoco nos han permitido, y en Pamplona hubiera sido un buen momento, es extenderlo al resto de los países. Que esa circunstancia, esa realización del asilo,
pudiéramos alcanzarlo con un nivel mucho más amplio y con un nivel mucho más internacional. Yo tengo ahí la ilusión y seguro que si nos ponemos a ello lo vamos a conseguir con la facilidad que conseguimos hacerlo entre nosotros, que lo vimos claramente desde el principio. Sí, muchas gracias, Victoria. Este convenio fue una interesante aportación de la experiencia de la barra mexicana, sí, donde tenemos un programa denominado Defensa de la Defensa, en la que el colegio defiende de manera pro bono a cualquier abogado que sea objeto de hostigamiento por el ejercicio de su profesión. Y en ese sentido, platicar contigo y con el Consejo General de la Universidad Mexicana, hemos logrado que este programa de la defensa, a la que en ese convenio llamamos Amparo Internacional, adquiera esta perspectiva internacional, por ahora, entre abogados de México y abogados en España. De tal manera que si un abogado mexicano en España tuviera algún problema de bloqueo o de hostigamiento por el ejercicio profesional en esa jurisdicción, pues el Consejo General de la Universidad Mexicana y o los colegios de abogados afiliados a ese consejo proporcionarían la defensa y apoyo correspondiente a ese abogado mexicano en España. Y recíprocamente, los abogados españoles, que por cierto ahora tienen una fuerte presencia en México por el nivel de inversiones que hemos tenido de empresas españolas en México, pues adquiere una mayor importancia y con esa misma reciprocidad la barra mexicana defenderá en México a los abogados españoles que sean objeto de algún hostigamiento o actividades por parte del gobierno, ya sea en la vía penal o fiscal, migratoria, etc. Ya siempre hay formas creativas en el gobierno a veces de hostigar o promover, y es un papel de los colegios no solamente defender a sus membresías, sino que a través de estos convenios entre colegios internacionales podamos extender la defensa o el amparo internacional hacia otros colegas en otras jurisdicciones, y ojalá que pronto podamos ampliar este convenio para que abogados de otros países de Iberoamérica se sumen a este esfuerzo. Yo te felicito por tu liderazgo y por esta estupenda idea. Eso os felicito yo a vosotros, de verdad. Y en ese sentido, claro, una vez que pase esta pandemia del COVID-19, pues desde ahora te extendemos una muy cordial invitación para que nos visites en México con delegaciones de abogados de España. Nos dará mucho gusto recibirlos, y no solamente para tener intercambio académico, que es importante, pero también por un interés profesional. Sí. Tenemos grandes lazos históricos de amistad y de fraternidad, los abogados de México y de España, que queremos seguir cultivando y acrecentando, y con tu apoyo seguramente lo lograremos. También será un gusto para los miembros de la barra mexicana acudir cuando sea posible hacerlo presencialmente a los eventos que organiza el Consejo General de la Universidad Española, los colegios de abogados de España, particularmente de Madrid y Barcelona. Nos encantaría seguir participando en sus actividades, y pues nos ponemos a tus órdenes para trabajar conjuntamente, y por ahora hacerlo a través de este medio virtual. Ojalá podamos intensificar las relaciones en temas más específicos en materia fiscal, constitucional, laboral, defensa de la defensa, temas deontológicos que son sumamente importantes, y seguramente trabajaremos y fortaleceremos esta relación, esta amistad y ese interés profesional entre abogados de México y España. Pues contad con ello, porque estaremos encantados, ¿verdad?, de volver a recibiros, de trabajar juntos en las cosas que hemos hablado hoy y en tantas que sabemos que tenemos ahí para desarrollar. Muchas Será gracias. un gusto, de verdad, recibiros. Muchas gracias, Victoria. Y para concluir, quisiera pedirte, por favor, si dirigieras un mensaje a la abogacía mexicana y a la abogacía española. Sí. Bueno, pues yo creo que en un momento, ¿verdad?, como el que estamos viviendo, si algo se ha puesto de manifiesto es que de las dificultades, de los problemas, de estas tragedias terribles, solo se sale unidos. Solo conseguimos salir unidos, y solo conseguimos salir
a través de un espíritu solidario, de un trabajo solidario de todos. Que deseo a todos que esto que hemos aprendido en circunstancias trágicas nos sirva para seguir avanzando cuando consigamos salir de esta situación. Que sigamos avanzando unidos porque tenemos un mismo concepto de la profesión y porque queremos alcanzar el mejor servicio que podamos prestar a la ciudadanía. Que salgamos de esta, que salgamos todos bien y que luego podamos trabajar en esas circunstancias para conseguir una abogacía mejor, una abogacía que sirva mejor a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a todos los compañeros, las compañeras de México y muchísimas gracias a ti, Héctor, por tu extraordinaria amabilidad, como siempre. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos los abogados de México y de España y de otras jurisdicciones que nos están viendo. Hoy platicamos con doña Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de Abogacía Española, a quien agradecemos el honor de su participación. Muchas gracias, Victoria, por tu liderazgo. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Manténganse a salvo. Saludos.